Amantes de la tranquilidad, bienvenidos a otro video más y en este caso con escudos magnéticos para una puerta sobrepuesta de la marca Sidese con dos cerraduras. Tiene bombín cava, antes tenía el original. Si quieres ver el video del original, aquí te dejo una tarjetita para que lo veas. Ahora la sustitución y la instalación más bien de los escudos Disec magnéticos. Quédate y observa el video. Esto es la diferencia de un embellecedor a un escudo acerado con llave magnética ocultando el cilindro. Ya lo van a ver la gran diferencia. Ojo, tiene ahora mismo cilindro cava, pero ya con esto, amigo, el día que se te pierdan las llaves, ese día somos pintores o electricistas. Ya hemos quitado esto, ahora vamos a extraer ese escudo por el interior. Para eso tenemos que quitar esta caja. No es la caja central, es la caja auxiliar. Esto lo podemos desplazar a cualquiera de los dos. Este tornillito lo podemos poner en el que más nos interesa a nosotros. Y en este caso, el de arriba lo voy a poner en lo más alto posible. Y los de abajo voy a poner estos dos también. Entonces ya con la plantilla, lo que hacemos es identificarlos con esta plantilla. Hay que tener en cuenta que este escudo no es exclusivo de Sidese. Sidese, Arcu, Gorjas, te viene con este adaptador para poner diferentes adaptadores. Si es de Gorja viene aquí con una plaquita, la boca llave para la llave de Gorja, pero en este caso le vamos a poner este. Bueno, un detallito, no lo hemos podido grabar porque Salvi me ha tenido que echarle una mano. Como pueden ver, la cerradura completa no está, la hemos quitado. ¿Por qué? Este casquillo sobresale un poquito, 3 milímetros. Si sobresale 3 milímetros, nosotros le queremos poner, bueno, lo muestro. Ven, Salvi, acércate. Si lo ponemos aquí con esto, simplemente con esto, queda bien, ¿no? Pero se vea un poquito hacia adentro, no pasa nada y seguro queda igual, estético peor. Yo lo quiero poner con este casquillo. Si lo ponemos con este casquillo al sobresalir, no se puede poner. Entonces es o una cosa u otra, casquillo o escudito protector, o sea, o el casquillo de serie. Entonces yo he decidido cortarlo para que quede ases. Como esto no se va a ver, entonces no se va a ver que está repasado, ya he cortado uno, voy a cortar este otro que ustedes van a ver pues cómo lo hacemos aquí in situ. Hemos quedado en que he mantenido este escudo para tener doble protección, ¿no? Si lo tiene, pues, y si podemos, lo dejamos. Ya hemos puesto la plantilla va pegada con cinta, no tiene adhesivo. Y vamos a taladrar este de aquí. ¿Qué sería este? Y escogemos los dos de abajo. Pues con la guía ya sabemos que son esos dos y qué es este. Ok, el primero. Y así todos los demás. Y ahora hemos dicho este. Puede ser cualquiera. Esto ya va a gusto del consumidor. Podemos quitar esto. Ahora queda sujetarlo por el interior. Una vez sujeto el escudo por el exterior, ¿sí? Ahora instalamos de nuevo la cerradura. Estoy apretando este disco cilíndrico, que es el que embellece para que no se vea el interior de la cerradura. Pues de momento nuestra llave magnética la ponemos, la sujetamos porque si no se cae una vez cierra. Ahí ya está cerrado, ahí ya no se puede acceder al cilindro. Si no queremos cambiar el cilindro que tenemos, el Sidese por ejemplo, basta con ponerle este escudo. Para abrirlo, la parte de abajo. Ahí ya se descubre, ya cogemos con nuestra llave y giramos. Aquí no funciona porque primero hay que accionar el de abajo y para poder accionar el de abajo tiene que estar la puerta cerrada. Pero bueno, ahora se lo muestro de manera completa. Continuamos con el de abajo. Esto es lo que hay ahora. Este es el antes. Esta es la que comanda todas las cajas. Aquí está. Como con la plantilla hemos decidido ponerle estos dos y el segundo de arriba para abajo, pues
Cogemos nuestros vástagos y lo hacemos aquí también en el escudo físico. Los dos de arriba y el tercero. Le podemos poner donde queramos, le podemos poner mal, le podemos, bueno, podemos hacer maravillas con esto. Ya está. Esto es un adaptador para aquí ponerle tornillos más gruesos. Esto se lo ponemos antes de montar el escudo. Este es el exterior. Comprobamos que funcione. Ahí. Y ahí. Ahora vamos ya a montar el cilindro y la cerradura. Empotramos nuestra cerradura teniendo en cuenta un detalle importantísimo, y es que ninguna de las cajas quede suelta por estas varillas que están aquí en el interior. Como esto quede suelto y montemos la puerta, mal asunto. Siempre nos cercioramos que estas varillas de enganche estén en su sitio, siempre. Bueno, este es el final de nuestro trabajo. Ahí están los cilindros, se activan con su llave. Perfecto, aquí están los escudos para cerrar, la llave magnética. Se cierra, ya está totalmente oculto y protegido. Esto no es un escudo sobrepuesto, sino está sujeto por el interior. Aquí está nuestra otra. Ya está sujeto. Eso es por si queremos optar solamente por poner escudos y no tener que cambiar el bombín, o si existe casos en los que no se pueda cambiar el bombín. En este caso se cambió el bombín y también se puso escudo. Funcionan con una sola llave, pueden ser independientes, o sea, puede ser esto una llave que solamente facilitamos la de arriba más no la de abajo, y si no concedemos la de abajo, pues estamos haciendo un control de acceso. La persona va a entrar si yo le dejo esto abierto. Perdón, sí, este está cerrado, yo le doy esta, pero este no se lo dejo, y cuando quiero que entre se lo dejo abierto. Podemos no solamente proteger, sino tener un control de acceso con esto. En este caso no, en este caso las dos abren con la misma, porque el bombín está maestrado. Así que un excelente ejemplo y una alternativa eficaz de cómo proteger una vivienda. En este caso es una puerta con una cerradura SIDES protegida. Espero que les haya gustado la presentación de los escudos para puertas con cerradura SIDES. A nosotros nos ha encantado, ¿o no, Salvi? Salvi está maravillado con esa solución. Así que coméntanos qué tal te ha parecido. ¿Qué solución le daría a una cerradura como esta, con cerradura sobrepuesta? Si te ha gustado nuestro video, ya sabes, el típico dedito arriba, y recuerda suscribirte. Muchas gracias por ver nuestros videos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos. Casi siempre cuando yo envío un presupuesto, o ustedes cuando buscan, yo quiero un buen bombín, y yo les digo, cava. Ustedes escriben cava y les sale una típica bebida. Yo siempre les digo que a mí, con lo que más me gusta trabajar, siempre lo he dicho, es con cava. Te da más alegría, estás más tranquilo, más relajado. Cuando te vas de la vivienda, te vas relajado, cuando con lo que trabajas es con cava. Venga, oye, les presento a mi amigo Joan, el que hace posible y real esto. O sea, nos tenía aquí preparado todo un catering. Bon dia a tothom, bon dia. Eso. Un placer trabajar con ellos, y confiar en ellos. Nos está enseñando el mejor saludo que podemos hacer en catalán. Bon dia, molt bé. No, buenos días, bienvenidos a todos, sí. Amantes de la tranquilidad. Bon dia, benvinguts a tots, amants de la tranquil·litat. Lo vamos a decir luego. Vamos a practicar un poquito. Un placer.